Yeah. Y bienvenido a tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta ocasión estamos con el pastor Rafi Vargas, quien nos estará apoyando en el estudio de la palabra de Dios. Y el tema que tenemos es, ¿qué te dijo Dios? Dios te bendiga. Amén, amén. Dios bendiga a ese público hermoso que nos sintoniza. Amén. ¿Qué te dijo Dios? Es el estudio que tenemos. Y para eso vamos a ver cuántas promesas ha hecho Dios. Porque habrá gente que dirán, Dios a mí nunca me ha hablado. Esperan que Dios le hable audiblemente. Cuando Dios habla a través de todas las maravillas que ha hecho. Sí, hay mucha gente que erróneamente piensa que cuando Dios habla con una voz estruendosa, a pesar de que su voz es fuerte, cuando habla audiblemente, pero tiene mil y una formas de hablarle a la humanidad. Dice que Dios nos habla a través de las maravillas que Él ha creado, la naturaleza. Dios nos ha hablado a través de las estrellas. Dios nos habla a través de todas las cosas. A través de su palabra, a través de los sueños, a través de todo. Y también del cuerpo que nosotros tenemos. Amén. Nosotros tenemos un cuerpo tremendamente maravilloso. Los médicos saben de eso. Es extraordinario. Y Dios nos habla a través de eso y nos dice, yo existo. Aleluya. Y no hay necesidad de que yo tenga que hablarle audiblemente cuando hay cosas que cuentan la gloria del Dios viviente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es. Es grande su gloria. Él está en todas partes. Así es. Él lo llena todo. Así que el que dice que Dios no habla es porque realmente no le ha conocido. Dios está en todo lado y aquí tenemos promesas de Dios que son promesas para todos. Promesas que Dios nos ha dado a todos. Tenemos una de las promesas o definición de promesa. Promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por alguien. O te doy o te prometo que te voy a hacer algo. Eso es una promesa. Y vemos que Dios tiene la palabra de Dios 3.572 promesas. 3.572 promesas. Pero vamos a leer algunas. Una de estas es propósito. Está en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Para darte el fin que tú esperas, Dios te da esta promesa. El perdón está en Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. A eso Dios le está hablando. Sino conforme al Espíritu. Sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos promete paz, Dios nos promete provisión, Dios nos promete perdón. Y vamos a leer la provisión. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Sigue la paz. Y estas son algunas de las promesas, algunas de las cosas que Dios nos ha dado, pero si hacemos su voluntad. Eso está relacionado con la voluntad de Dios, está relacionado con que Dios te da, te brinda, te dice lo que te puede dar, pero tú tienes que también hacer su voluntad. En la paz encontramos a Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vemos que hay muchas personas que han
que Dios les ha hablado y muchas personas han cometido el error de olvidarse de lo que Dios le ha dicho. Un grave error. Porque olvidarte de lo que Dios te ha dicho significa consecuencia para tu vida. 3 consecuencias funestas sobre el hombre. Consecuencia para ti y también para muchos de los que están a tu lado. Porque, por ejemplo, si eres el único cristiano que hay en tu casa y tú te olvidas de la promesa de Dios, te olvidas de lo que Dios te mandó a hacer, esas personas que te están viendo puede hacer que no lleguen al evangelio porque tú eres la llave, tú eres la puerta por la que ellos también van a entrar al evangelio. Sí. Pero si tú estás fallándole a Dios, ellos tampoco van a entrar porque si tú no entras, ellos tampoco entran. Tú eres la puerta de esas personas. Hay una cosa que muchas personas no entienden y a veces creen que cuando hacen lo que la persona le dice, cuando hacen lo que el hombre le dice, están haciendo la cosa bien. Pero cuando desobedecen a Dios, obedeciendo al hombre, hay algo que la persona entiende. Si tú sirves a Dios conforme a los mandatos de Dios y conforme a lo que Dios quiere hacer a través de ti, todos podrán decir que todas las cosas de ti, lo que ellos quieran, pero nunca van a poder decir que no eres un siervo de Dios. Amén. Aleluya. Van a tener que decir que tú eres un siervo de Dios. Al final van a decir, no, fulano es tacaño, no me da lo que yo quiero. Fulano es malo porque esto, porque lo otro, porque yo quería esto y no me lo concedió, porque yo quería hacer esto y él no me dejó. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, van a decir, no pueden decir, fulano no es un siervo de Dios. Van a tener que decir, fulano sí es un siervo de Dios. Ciertamente era un siervo de Dios, o es un siervo de Dios. Porque fulano con la cosa de Dios no come cuento. Pero si ven que tú estás fallando a lo que Dios te dijo y que ya tú lo publicaste, mira, el Señor me dijo esto, y tú le fallas a Dios a través de eso mismo que tú acabas de decir que Dios te había dicho, entonces estarías negando lo que Dios te ha dicho. Así es. Así es. Gloria a Dios. Seguimos viendo la palabra de Dios y seguimos anunciando, porque hay muchas consecuencias de olvidar lo que Dios nos ha dicho. Hay personas que Dios le ha dicho, fulano vuelve, fulana vuelve. Hay personas, veía en YouTube, en internet, una persona que fue un reconocido delincuente y un amigo de él, el Señor le mandó un mensaje con una sierva y la sierva le dijo, mira, tú tienes que convertirte, tienes que arreglar tu vida, tienes que arrepentirte. Y esta persona se llenó del temor de Dios y le decía a sus amigos, mira, el Señor me mandó un mensaje, el Señor me mandó este mensaje, y ellos le decían, no, hombre, eso es la sierva para que tú estés metiéndote, echándote cuco, metiéndote miedo. Para que tú te metas evangélico. Sí, para convencerte. 4 días después, este hombre murió, lo mataron. Santo. Entonces, vemos que el Señor le dio el mensaje y él sintió el temor de Dios, él sintió que Dios le habló. Pero no lo aceptó. Pero no aceptó al Señor. Wow, qué pena. Entonces estas personas se pierden porque Dios le dio una palabra. Y a ti que me estás escuchando, que crees que Dios nunca te ha hablado porque quizás un profeta no se ha acercado a ti y te ha dado un mensaje de parte de Dios, déjame decirte que Dios sí te ha dado el mensaje. Cuando visitas una iglesia, Dios te da el mensaje. Cuando te dan un tratado, Dios te da el mensaje. Cuando un profeta te habla, Dios te da el mensaje. Cuando abres la palabra de Dios, Dios te da el mensaje. Dios te da el mensaje por diferentes medios y por diferentes personas. Pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás olvidando que Dios en algún momento te habló. Y por eso no tendrás excusa delante de Él cuando estemos delante de su santa presencia. Dice la palabra que una rodilla chocará con la otra por el temor. Será terrible. Que tendrás acerca de Dios.
Una de las consecuencias que vemos muy famosa en la palabra de Dios es olvidar lo que Dios nos ha dicho. Y una de estas fue cuando Dios le prometió hijo a Abraham. Oh, sí, tremendo. Dios le prometió que Abraham que tendría un hijo. Y Dios le dice, tendrás un hijo. Y esto está en Génesis 17, 15 al 16. Dijo Dios también a Abraham, a Sara tu mujer, no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y tú también, y a ti también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Ahí vemos que a Abraham se le promete un hijo a los 75 años. Entonces, cuando a Abraham se le promete eso, no lo tiene ahí mismo, porque ese es el problema de nosotros los seres humanos. Nos desesperamos. Que sí, tendemos a pensar que si Dios dijo, te voy a dar un hijo, va a ser en menos de 5 meses. Sí, eso es ya. El corredero. Ya. Pero vemos que el hombre se desesperó y entonces Satanás trata con Sara. Comienza a juchar a Sara, a apoyarla. Y ahí viene el problema. Ahí viene Sara y le dice, llévate a Agar y tú vas a tener un hijo que va a ser mío. Dios no dijo eso. Claramente en la palabra vemos que Dios le dijo que tendrás un hijo a través de ella. Tú y ella van a tener un hijo. Pero hay mucha gente así en el mundo. Se dejen engañar del mismo diablo, hermano. Vemos también que Pedro quería engañar a Jesús cuando le dice que esto no te acontezca, cuando Jesús le dice que tenía que morir. Eso pasa con mucha gente. Pasa con mucha gente cuando vemos que las personas le dicen, el Dios te dice a ti, ve y predica. Predica la palabra. Y uno agarra una esquina todos los domingos, por ejemplo, la Duarte, todos los días para allá. Pero el vecino, pues ven acá, ¿y qué es lo que tú tanto predicas? ¿Qué es lo que tú tanto oras? ¿Qué es lo que tú tanto ayunas? La mujer empieza también a decir sí. que por qué uno predica tanto. ¿Por qué uno ora tanto? Que por qué ora tanto. Cuando uno se la pasaba antes bebiendo, fumando, viendo televisión el día entero, ahora uno ora. Ahora eso es un problema, porque dicen, pero ven acá, ¿y por qué tú oras tanto? Porque Dios me mandó a orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Y eso no se le debe olvidar a uno. No, y hay consecuencias cuando pasa eso. Sí. A veces, por ejemplo, si uno ora mucho o uno predica mucho y se le levantan de la casa y tú sigues y la bendición sigue. Amén. Pero cuando sucede algo que cuando dejas de hacer eso, entonces el enemigo se mete y ataca a los débiles, porque tenemos la carga de mucha gente que son débiles dentro de la casa, dentro de la familia, y estas personas no sirven a Dios, pero son protegidas por la oración y por la obediencia de ti, que eres la puerta. ¿Cuánta gente no se han salvado por la oración de un solo de la casa? ¿Cuánta gente no se han salvado por un solo cristiano que hay en la casa? Porque es el que ora por todos. La puerta. Esa es la cobertura. Exacto. Pero cuando tú obedeces, cuando esa persona no obedece, esa familia se va a pique. Amén. Porque no hay nadie que predique, no hay nadie que busque el rostro de Dios. Entonces, cuando dejamos de obedecer esa palabra, vienen las consecuencias. Amén. Esas son las consecuencias de olvidarse de lo que Dios nos ha dicho. Tenemos también a Sansón, que fue tremendo, una persona con una fuerza increíble. La fuerza de Dios hizo cosas terribles, pero no era lo que Dios quería. Dios quería hacer más con él. Dios quería hacer más cosas, pero Dios le dijo a él, no te cortes el pelo. Y parte de la clave para que no le cortaran el pelo era que no revelar el secreto. No revelar el secreto. No revelar el secreto. Pero también él tenía una ley que decía, de parte de Moisés, que no debían de casarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Entonces, se olvidó Sansón de lo que Dios le había hablado. Se olvidó Sansón de las cosas que Dios le había dicho. No te cortes el pelo,
no divulgue. Bueno, en la Biblia no dice que no lo divulgue, pero clave era que no lo divulgara. No te metas con mujeres que no sean del pueblo de Israel, porque tendrán otras costumbres. De ahí viene lo del yugo desigual. Si un cristiano se casa con una mujer que no es cristiana, es un yugo desigual. Es un yugo desigual, y entonces va a entrar en contradicción con la palabra, porque te va a hacer pecar, dice la palabra. Y eso pasó con Sansón. Eso pasó con ellos. Pero tenemos también, aparte de esas consecuencias, tenemos una que es muy vista y está en Primera de Reyes 3:12, donde Dios le habla a Salomón y le concede las cosas que Salomón le está pidiendo. Y lo más clave que Salomón le pedía, lo primordial, era sabiduría. Era la sabiduría para poder gobernar al pueblo. Dice la palabra que Dios se alegró por lo que él le pedía. Se alegró y le dio hasta lo que no pidió. Sí, porque estaba contento con él. Dice Primera de Reyes 3:12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes como tú, otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ahora viene el pero, y ahora viene la condición de Dios. Pero más, si obstinadamente os levantareis de mí, apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, entonces vendrá el problema. Lo que pasó, lo que sucedió con Salomón. La consecuencia. Salomón fue un hombre que Dios le dio la sabiduría. ¿Y qué más que esta sabiduría para que gobernara una nación? Una nación, y no cualquier nación. La nación de Dios. Dice la palabra de Dios, y vemos la consecuencia aquí, y el desacatar la ley de Dios. La vemos aquí en Primera de Reyes 11 del 1 al 8. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Yo digo, Salomón con esa sabiduría que tenía, solamente él podía tratar con 1000 suegras, porque esto era demasiado terrible, ¿verdad? Gloria. Sin haberse casado 300 y 700 casados, o sea, se casó 700 veces. Bueno, dice la palabra con la que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a dioses, a sus dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte y construyó un lugar para adorar a 2 ídolos repugnantes, Quemos, que era el dios de Moab, y Milcón, que era el dios de los amonitas. Los construyó en la montaña que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para sus esposas ofrecieran animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como había hecho David, su padre. Vemos que después de esto, se le olvidó. Vemos que después de esto se parte el reino en 2 y vemos que el reino de Salomón se corta y luego son deportados, cautivos. Son llevados cautivos. Pero ¿por qué sucede esto?
por olvidarse de lo que Dios te dijo. Tú eres un ministro, una ministra de Dios. No te olvides de lo que Dios te dijo. Cada cosa que Dios te ordena tiene una recompensa, y esa recompensa es grande. No hagas lo que el hombre te dice que hagas, sino que lleva la palabra de Dios siempre contigo, y siempre llevar esas cosas que Dios nos ha dicho es bien clave. Es bien clave esto. Dios nos está llamando a hacer su voluntad, y para hacer su voluntad hay que ponerle atención a lo que Dios nos ha dicho. Vemos también que el profeta joven y el profeta viejo, Dios le dice con detalle: mira, tú vas a ir al pueblo, le vas a decir esto al rey, esto y esto, va a hacer esto, y luego te vas a ir por otro lugar. No comas, no bebas, no hagas nada, no hables con nadie. No hables. Cuando tú llegues a tu casa, entonces tú haces lo que tienes que hacer. Y vemos que el profeta viejo se mete en el medio y le dice: no, yo soy profeta también. Y lo para y le dice: ven, que yo te voy a dar agua, te voy a dar comida, te voy a dar pan. Todo lo contrario a lo que el Señor le dijo. Entonces, si Dios te dijo una cosa, no escuches la voz de otro. Ponte como algunos caballos. No sé si solamente en Dominicana vemos eso o en otros países se ven, también, donde le ponen 2 cartones a los caballos y ellos no pueden mirar hacia el otro, nada más hacia adelante. Nada más hacia adelante. Así debemos enfocarnos nosotros los cristianos. Sí, ciertamente. Nosotros debemos de enfocarnos en lo que Dios nos ha dicho. No importa que la mujer esté peleando, que el hombre esté peleando, que la madre, que fulano. Al final, lo que Dios te dijo es lo que va a prevalecer. Amén. Así es. Estas son de las cosas, mis hermanos, por las que nosotros vivimos, por la palabra de Dios. Nosotros vivimos por ella. Dios te ha dicho en algún momento: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si has leído esta palabra, si alguien te la ha dicho, y si no la has escuchado, está en la Biblia, y si léela para que vea lo que Dios te ha dicho. Y no te olvides, Dios te dice a ti: quita de ti el pecado para que puedas entrar. Pídeme perdón y haz mi voluntad. Amén. ¿Algún mensaje final? Bueno, quisiéramos decirle a ese público que nos está escuchando allá que olvidar las palabras del Señor traen consecuencias funestas. Por eso hay mucha gente en el infierno. Amén. Pero debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no olvidar esas palabras que el Señor nos ha dicho, que siempre las tengamos pendiente, y pedirle al Señor que podamos ser obedientes a cada una de sus palabras. La Biblia está llena de situaciones que ocurrieron por la desobediencia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios estaba cruzando el desierto, que duraron 40 años, pasaron tantas cosas allá porque olvidaron la palabra de Dios. Sí, ese es uno de los ejemplos. Mucho fuerte. Y sí, ahí hay muchísimas cosas que pudiéramos pasar tiempo hablando, pero realmente no estamos llamados a olvidar, sino a recordar. A recordar lo que Dios nos ha dicho. ¿Quién más para el Espíritu Santo que nos recuerde a nosotros? Porque somos personas que estamos siendo atacados 24/7 por el enemigo. Amén. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo: ayúdanos, Señor, a no olvidar ninguna de tus promesas, ni de tus palabras. Amén. 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 Bueno, hasta aquí este pequeño estudio, este breve estudio acerca de lo que Dios nos ha dicho. De no olvidar lo que Dios nos dice, de no olvidar a ti, evangelista, misionero, profeta, pastor, sea quien sea, no olvides lo que ya Dios te había hablado. Aleluya. Sigue la senda del camino que Dios te trazó. No es la misma que le trazó a él, no es la misma que me trazó a mí, sino que todas se juntan para hacer un ministerio grande, y es el ministerio de Jesús, es el ministerio de la palabra de Dios, donde a ti te dice profetiza, a mí me dice da la palabra, al otro le dice sana a los enfermos, a otro le dice ve y visita a los presos, y así. Esto, aquello, lo otro. Pero hay personas que, por ejemplo, le dicen tú eres evangelista y quieren ser músico. Ahí hay problemas. Lo que Dios te dijo, ¿qué Dios te dijo? Tú eres evangelista, no músico. Conozco un montón de gente que Dios no lo ha llamado a una cosa y están haciendo otra. Lo que Dios lo ha mandado a hacer no quieren hacerlo. Podrías disfrutar de un momento
de ser músico, si eso es lo que te gusta, pero lo que Dios te mandó fue a ser evangelista. Y la alabanza a Dios es personal. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.